noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¿Alguien puede gritar de júbilo? Una canción que cantamos en toda Latinoamérica. Dice así. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Las palmas aquí. ¡Hey! ¿Alguien puede usar sus pies? ¡Arriba! A ver si se recuerda de esta canción. ¡Vamos! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, cantar. Que el Señor les bendiga en esta hora. Estamos contentos de poder llegar una vez más a través de estos medios, ahí a su casa o donde usted se encuentre. El día de hoy vamos a tomarnos un tiempo para escudriñar la palabra. Si usted quiere tomar esto como una predicación, un mensaje, puede hacerlo. Yo voy a pedirle que abra su Biblia conmigo en Segunda de Reyes, el capítulo 5, versículo 10 al verso 13. Acabamos de concluir y medio concluir, tenía en mi corazón
terminar la serie sobre un mensaje hablando sobre los 7 temas que estuvimos compartiendo. Y vamos en esta hora a estar mirando, vamos a llevar a cabo este mensaje. Estaba hablando sobre las 7 iglesias y hoy voy a hablar algo un poquito distinto, un poquito diferente. Nos dice así la palabra del Señor, Segunda de Reyes, el capítulo 5, verso 10 al verso 13. Dice la palabra del Señor: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. El verso 11 dice la palabra: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió, dice la palabra, y se fue enojado. Y se volvió y se fue enojado. ¿Por qué no oramos en esta hora y le pedimos a Dios que nos hable y que nos ministre a través de su palabra? Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio, Dios, que nos das de estar reunidos, Dios, con el propósito de escudriñar, de escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros a través de tu palabra. Tu palabra nos enseña que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que viviremos de toda palabra que sale de tu boca. Creemos, Señor, con todo nuestro corazón, que, Señor, cada uno de estos versos, cada uno de estos relatos, cada una de estas historias, Señor, han sido completamente inspiradas por ti. Y, Señor, tienen un propósito de enseñarnos, de darnos, Señor, una lección, que podamos nosotros, Señor, a través de tu palabra, ir creciendo, ir madurando a la estatura, Dios, del varón perfecto. Que todos los días, Señor, vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, Señor, tomando la imagen, Señor, de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, tomando su carácter, su mente y todo lo que has provisto para ejemplo de cada uno de nosotros. Señor, háblanos y que podamos nosotros poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, el día de hoy yo quiero hablar sobre el tema: deja de cuestionar al profeta y obedece. Una vez más quiero hablar sobre el tema: deja de cuestionar al profeta y obedece. Mientras observo y miro todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, alrededor de nuestro país, viene a mi mente lo importante que es para la iglesia estar lista, estar preparada. No es sino en la oscuridad que la luz tiene una oportunidad de brillar. Cuando el pecado abunda, dice la palabra que su gracia sobreabunda. Y si en un momento la iglesia tiene una oportunidad y tiene todo puesto para alcanzar, para tomar territorio, es en el momento en el que nos encontramos, donde la gente está cansada de malas noticias, la gente está angustiada, está estresada, está con muchas interrogativas. Creo que es el momento más apropiado para nosotros traer ese mensaje de esperanza. Pero si esto va a acontecer, hemos nosotros de entender
ciertos principios del reino. Hemos nosotros de entender algunas cosas que facilitan que el reino de Dios avance. Y el día de hoy yo tengo algunas semanas Dios hablando y poniendo este pasaje en mi corazón y poniendo estas palabras sobre lo importante que es nosotros aprender a escuchar la voz del vocero de Dios, de escuchar la voz del profeta. Y la palabra nos enseña en el libro de Hebreos, cuando se dirige esta carta a aquellos judíos cristianos. La carta inicia de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy nos ha hablado a través de el Hijo. Y siempre he calcado esto y he entendido que la razón por la que Dios nos ha hablado muchas veces y nos ha tenido que hablar no solamente muchas veces, sino que nos ha tenido que hablar de muchas maneras, es porque no entendemos o no acatamos la orden de lo que se nos da como seres humanos. La razón por la que una madre le tiene que estar dice y dice y dice al niño que haga su tarea, que limpie su cuarto, no le dice una sola vez, le dice múltiples veces, no porque el niño acata la orden, ni porque el niño obedece a la primera, sino porque está perdido, está distraído, y eso lleva a la mamá, lleva al padre a decir: te he dicho miles de veces y no entiendes. Entonces, cuando miro este pasaje en el libro de Hebreos, básicamente eso es lo que entiendo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy nos ha hablado por el Hijo. Y yo quisiera que nosotros a través de este mensaje entendamos, y voy a decirlo en algunas ocasiones, los principios del reino. Y esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Siempre me ha gustado utilizar algunos ejemplos terrenales para hablar de las verdades espirituales. No es lo mismo el país o el gobierno en México que lo es en Estados Unidos, ni lo es en Cuba. Cada uno de estos lugares geográficos tiene ciertos reglamentos, ciertas formas de gobierno. Hay algunos gobiernos democráticos, hay algunos gobiernos donde hay dictadura. Entonces es importante que nosotros entendamos, cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, Él está hablando de algo nuevo. Nosotros, el apóstol Pablo decía ser conciudadano del reino, es miembro, es parte de la familia de Dios. Y en la familia, en el reino de Dios, hay ciertas reglas y hay ciertas normas que nosotros debemos seguir. Y si nosotros no entendemos estos principios, vamos a ser cristianos que, en vez de llevar el reino en un avance, en vez de avanzar como iglesia, vamos a truncar el camino, vamos a estar obstaculizando, vamos a estar frenando el avance. Y créamelo, en estos momentos de tanta crisis, de tanta necesidad, no hay tiempo, escúchelo bien, no hay tiempo para que nosotros estemos frenando lo que Dios quiere hacer. No hay tiempo para que nosotros estemos obstaculizando el camino que la iglesia debe agarrar. Y yo quisiera con todo mi corazón que usted entienda, que usted medite después de este sermón, que usted se examine, que usted pueda volverlo a escuchar, lea los pasajes, vuelva a escudriñar la palabra y se examine, y tenga mucho cuidado de no ser aquellas personas que escuchan la voz de Dios, que escuchan la voz del profeta, pero no hacen nada. Y no solamente no hacen nada, pero buscan la manera de que la palabra sea de su agrado, que la orden sea del agrado de uno. Entonces,
vamos a entender en esta hora que Dios no nos habla directamente. Este es uno de los principios del reino. Dios no te habla directamente a ti. A lo largo de la Escritura, Dios ha elegido ciertas formas, ciertos métodos para allegarse a la humanidad. Lo ha hecho a través de sacerdotes, lo ha hecho a través de profetas, lo ha hecho a través de reyes, lo ha hecho a través de jueces. Y así vamos mirando cómo Dios elige. El libro de Efesios dice, y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos. El libro de Timoteo, el libro de Tito nos habla sobre liderazgo, cómo hay ciertos órdenes de liderazgo que Dios ha establecido para dirigir a la iglesia. Y qué peligro es que mientras Dios quiere hacer algo, nosotros tomemos esa posición de ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué no así? ¿Y por qué no asá? Y en el gobierno de Dios no podemos nosotros querer actuar como actuamos en el gobierno terrenal o el gobierno de este mundo. El gobierno democrático se cree que ha sido el mejor invento gubernamental que el hombre ha traído. Lo decía un gran hombre de Dios, Miles Monroe. Democracy, hablando de la democracia, ha sido el mejor invento de gobierno que el hombre ha propuesto. Y a nosotros vivimos en un país demócrata y nos damos cuenta que al observar lo que está pasando en nuestro país, es un desorden, es un desastre. En otras palabras, ni aún el mejor invento, que es la democracia, sirve, ni aún la democracia funciona. Si tú eres ciudadano del reino de Dios, es necesario que nosotros entendamos lo que es el gobierno teocrático. En otras palabras, un gobierno donde Dios es el rey. Si usted es cristiano, usted es creyente, es seguidor de Cristo, nosotros estamos bajo un gobierno no democrático, estamos bajo un gobierno teocrático. En ese gobierno no vamos nosotros a votar quién va a ser el próximo líder, eso lo decide Dios. En ese gobierno teocrático nosotros no está puesto ahí a sugerencias, ya Dios lo ha establecido, porque Dios es el rey, Dios sabe qué es lo que nos conviene y por ende Dios toma la decisión de establecer. Entonces la iglesia, usted y yo debemos aprender a acatar las órdenes que provienen de Él. Existe, escúcheme bien, una lucha real. Lo voy a decir una vez más, existe una lucha real, una lucha entre el reino de la luz que está combatiendo y está luchando contra el reino de las tinieblas. La lucha se está llevando a cabo mientras nosotros nos sentamos a escuchar este mensaje. No existe tiempo para democracia. No existe tiempo para levantar la mano y decir, yo creo que el fulano debe hacer esto o aquel fulano debe hacer aquello. Es necesario aprender los principios del reino y ser obedientes a lo que se ha establecido. Y acuérdese, yo no estoy hablando del país de Estados Unidos, estoy hablando aquellos que son ciudadanos del reino de Dios. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son estas mujeres? El libro de Hebreos nos dice que estos hombres por la fe alcanzaron grandes obras, alcanzaron grandes cosas, porque ellos tenían su mirada, tenían su confianza puesta en otra patria, en esa patria celestial. Entonces, muy importante, decía, hoy quiero hablar sobre el tema, deja de cuestionar al profeta y obedece. Deja de cuestionar al profeta y obedece. Ahora, ¿de dónde saco este tema? ¿Y de dónde viene este pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón para hablarle a la iglesia? La Biblia nos dice en el capítulo 2 del libro de Reyes, nos cuenta esta historia de este
general del ejército llamado Naamán. Ahora escúcheme bien, general del ejército, quizás en el mundo terrenal no es un título que se le da a cualquiera, ni cualquiera tiene la oportunidad de realizarlo. Es una posición prestigiosa, es una posición muy anhelada, y este hombre es un hombre que tiene autoridad, es un hombre que ha alcanzado cosas grandes en lo terrenal. Pero este hombre tiene un problema, tiene una enfermedad a la cual, según la historia, a los leprosos los aislaban. A los leprosos no podían estar con la población porque era una enfermedad muy contagiosa. Y nos dice así la escritura: Naamán, general del ejército, verso 1 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero, dice la escritura, pero leproso. En otras palabras, tenía todas estas buenas cualidades, había alcanzado todos estos buenos logros, pero tenía lepra. En otras palabras, no podía él disfrutar de nada de lo que había logrado en la vida, porque tenía esta enfermedad que constantemente lo estaba amedrentando, estaba hostigándolo, y decía, le quitaba todos los privilegios de gozar y disfrutar junto con las personas que le rodeaban de todo lo que él había adquirido y de todo lo que él había logrado. Ahora, pasa algo bien interesante. A nosotros leer la escritura nos cuenta, y usted puede leer la historia en casa, que salió un conocido, salió una conocida. Y no sé si usted se ha dado cuenta, siempre que uno tiene una enfermedad, que ahora que está muy presente lo del coronavirus, empieza uno a decir, bueno, yo conozco a aquel sobador, ve con aquel fulano, él sobó a fulano, sobó a mangana y lo dejó derechito, o trata esta receta y empieza la gente a hacer recomendaciones. Bueno, había una mujer que conocía a este profeta llamado Eliseo, un hombre de Dios que Dios lo usó de una manera poderosa. Y esta mujer le hace la recomendación a este general y le dice, mira, hay un hombre que si él pone sus manos en ti, si él pide por ti, esa lepra se va a desaparecer, esa lepra se va a ir. Y la porción con la que nosotros leímos, iniciamos este tiempo, son la orden y las palabras que el profeta le da a este general. Ahora, quiero que entendamos, este general está impuesto a gobernar, este general está impuesto a decir y poner los términos, este general está a cargo de mucha gente. Entonces, él llega con esta actitud ante el profeta de Dios. Yo soy general, yo soy una persona que siempre he tenido gente bajo mi cuidado, yo soy el que doy las órdenes. Y a nosotros leer el versículo 8, vamos a leerlo, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y dice, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros. Fíjese bien, no vino solo, vino con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces viene el general y se para en la casa del profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Quiero que note bien, no fue Eliseo. Dijo, ahí está el general, déjame salgo, déjame, voy a recibirle. Dice la Biblia que Eliseo envió un mensajero y diciendo,
el mensajero le dijo, ve, dijo Eliseo que te dijera que fueras y te lavaras 7 veces en el Jordán y tu carne se te va a restaurar y serás limpio. Y cuando el profeta llega con todos sus carros, llega con toda su gente, ni siquiera salió a recibirme el profeta. Envió a alguien y envió decirme que me fuera a uno de los ríos más sucios y que me zambutiera ahí 7 veces y que voy a quedar sano, que voy a quedar limpio. Dice el versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, el general se fue enojado diciendo, he aquí, yo pensaba en mí mismo, saldrá él. Mire bien, él está pensando el general, cuando llegue va a salir, lo voy a impresionar con todo lo que vengo, saldrá él. He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Dice este hombre, general del ejército, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, dice la palabra, y se fue. ¿Qué dice? Se fue enojado. Ahora, quiero que entienda bien este concepto. Este hombre tiene una enfermedad que le está arruinando la vida. Y al parecer la enfermedad más grande no era la lepra, era el orgullo que tenía. Y teniendo esta enfermedad, todavía enfermo, leproso, contagioso, llega y quiere decirle a Dios cómo Dios debe hacer las cosas. Ahora, escúcheme bien, se parece a algunas personas que quieren entrar dentro del reino de Dios. Y este es el mensaje que quiero que escuches en esta hora. Se parece a gente que quiere entrar dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, y creen que tienen la autoridad para decir cómo la iglesia debe hacer las cosas, cómo el líder debe hacer las cosas. Ahora, miramos a este hombre, a este profeta. Está el general, está el profeta, y no es en los términos del general, no es en los términos carnales o terrenales, es en los términos que Dios ha establecido. Entonces Eliseo, dice, envió un mensajero. Este hombre no le gusta el mensaje y se va, dice la palabra, enojado. ¿Por qué? Me mandó al río más cochino. Y surge algo bien curioso, que él en sí mismo no entendió el mensaje. Dice el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo. Fíjese bien, la gente que le rodeaba, la gente que llegó con él, lo miraron que se enojó. Tienes lepra. Vinimos aquí porque quieres un milagro. Te dieron una recomendación. El hombre de Dios te habló. No te gustó, te enojas y te vas y prefieres irte con tu lepra. El versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Como que le acaba de mandar a hacer una gran cosa y le tienen que recordar, general, y se referían a él como padre. El hombre de Dios te acaba de pedir a hacer algo. Si te pide hacer algo, está tu salud en pie, está tu salud en riesgo. Si te pide hacer algo el profeta, ¿a poco no lo harías? En otras palabras,
te está pidiendo hacer algo. Y dice la palabra, no la harías cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Dice la escritura, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Versículo 14, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó, dice la escritura, ¿y quedó qué? Limpio. Y quedó limpio. Ahora, ¿qué mensaje podemos nosotros aprender aquí? Número 1, al nosotros mirar este tema, deja de cuestionar al profeta y obedece. Dios no va a hablarte directamente. Dios ha elegido hombres, ha elegido ciertas mujeres por las cuales Él va a hablar. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ha elegido Él personas a lo largo del tiempo y ha elegido un sistema de liderazgo. Deja de cuestionar al vocero de Dios. La palabra profeta significa eso, es el vocero de Dios. Dios le habla al hombre de Dios, el hombre le habla al pueblo. Ese es un principio que se lleva a cabo dentro del reino de Dios. Ahora, número 1, si usted está apuntando, yo quiero hablar sobre este tema, que no eres tú quien elige, es Dios quien elige por quién Él va a hablar. En otras palabras, Naamán podría haber dicho, pues no me gustó que alguien más me hable. No me gustó cómo es este hombre, no salió ni a recibirme, no salió ni a hablarme, ni reconocer, siendo que yo soy general. Pero fue Dios quien eligió a este hombre Eliseo y a través de él emitió la palabra para que este hombre pudiese obtener el milagro. Número 1, es Dios quien elige por quién Él va a hablar. Ahora, no me pregunte usted por qué, pero Dios tiene una manera única de levantar a aquellas personas quienes la sociedad o quienes la mayoría cataloga como no calificados. Una vez más, no me pregunte por qué, pero Dios tiene una manera única de levantar a quienes la sociedad o la mayoría cataloga como personas no calificadas. Cuando Dios elige a Moisés para llevar a libertad a más de 1 millón de personas, sacarlos de la esclavitud y llevárselos a la tierra prometida, curiosamente Dios elige a un hombre tardo en hablar. Podríamos decirlo tartamudo. Imagínense, un hombre que es muy necesaria la comunicación para poder dirigir a más de 1 millón de personas de un lugar a otro y en el transcurso ir hablando. Dios elige a una persona que es tardo en hablar. Elige a una persona que es tarda en hablar para ir a hablar con el gobernador, para ir a hablar con el, por así decirlo, el director, el presidente de una nación, de Egipto mismo, y decirle que deje en libertad a su pueblo. Ahora, si Dios tiene que usar al hermano para que trabaje en conjunto con él, ese es problema de Dios, pero Dios quiere que sea Moisés. Entonces, Dios elige por quién Él va a hablar. Cuando quiere libertar a la nación de Israel, de esa guerra que se tenía dentro de los filisteos, Dios elige a David. A los ojos de la gente, David no calificaba. Nunca había sido un guerrero. David era una persona quizás no de muy alta estatura. Dice que cuando se puso la armadura del rey David, del rey Saúl, perdón, no podía ni caminar. Entonces, a los ojos de la gente, ¿cómo va Dios a hablar a través de este tartamudo? ¿Cómo Dios va a hablar a través de esta persona que ni está ni calificada para pelear? Al nosotros mirar a la persona de Jesucristo, nuestro gran maestro y nuestro gran ejemplo, Dios encarnado, nos dice la Escritura en el capítulo 1 del libro de Juan, el verso 46, dice que cuando
Cuando miraron a Jesús, dijeron, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? De Nazaret puede salir algo de bueno. En otras palabras, nomás mira de dónde salió este hombre. Ese hombre no va a poder hacer ni lograr nada. Pero Dios así trabaja, así funciona. Ahora, cuando miramos nosotros el relato de Eliseo, en los ojos del general, este hombre, Eliseo, el profeta, no sabía lo que estaba haciendo ni sabía lo que estaba hablando. Aunque era el hombre y era el profeta de Dios. Y decía, caemos en este error de que cuando nosotros estamos en la iglesia, cuestionamos mucho la palabra del pastor, cuestionamos mucho la palabra del líder, cuestionamos mucho la palabra del líder que se estableció en tal ministerio y creemos que tenemos el derecho democrático de empezar a argumentar y de empezar a decir, bueno, pues esto no me gusta, aquello tampoco, y por qué esto debería ser así, no debería ser de esta manera. Y decía, si vamos a avanzar como iglesia, es porque entendemos, es un gobierno teocrático, no siempre lo que Dios va a elegir, lo que Dios va a escoger, va a ser de nuestro agrado, pero es Dios quien llama, es Dios quien establece, siempre lo he dicho. No andaba Moisés propagándose y diciendo, yo quiero ser el próximo director, el libertador de los judíos. No, Dios lo llamó. Mirando esa zarza se acercó y Dios le hizo un llamado al ministerio. Fue David rumbo, caminando a darle el alimento a sus hermanos, que Dios lo llamó para el ministerio. Y a lo largo de la escritura nosotros vamos mirando cómo es Dios quien elige por quien Él va a hablar. ¿Nos va a gustar siempre? No. ¿Nos va a agradar siempre? No. ¿Va a ser siempre gente calificada? No. Lo miramos a lo largo de la escritura, pero es así como Dios trabaja. Y es así como Dios lleva a cabo sus planes dentro del reino de Dios. Tu trabajo no es negociar la palabra de Dios. No es negociar la palabra de quien Dios escogió. Tu trabajo es acatar la orden, es obedecer. Dios demanda y espera de cada uno de nosotros obediencia. Una vez más, Dios espera de cada uno de nosotros obediencia. Ahora, no solamente Dios elige gente que nosotros en ocasiones no creemos que está calificada. Dios da órdenes que no siempre son agradables. Escúcheme cuidadosamente, no solo Dios elige gente, no, pues, ¿para qué agarró ese tartamudo habiendo tanta gente que puede hablar bien aquí? No solamente elige a gente que nosotros creemos que no está calificada, pero da órdenes, Dios da órdenes que no siempre son agradables. Entonces, a esta persona tardo en hablar, le dice, llévatelos al desierto. Hay un pasaje en el libro de Éxodo, porque hay mucha gente que cree que el pueblo de Israel se perdió en el desierto. Y yo lo he dicho de esta manera, el pueblo de Israel no se perdió en el desierto. La Biblia dice que una nube los guiaba de día y una columna de fuego, una nube de fuego los guiaba en la noche. Lo he dicho de esta manera, ellos tenían el mejor sistema de GPS que ha existido. Dios mismo los iba dirigiendo hacia donde ellos tenían que marchar. El pueblo de Israel no se perdió. Moisés no los llevó a un territorio desconocido ni los perdió. Dice la escritura, Éxodo, el capítulo 13, verso 17, nos dice la palabra lo siguiente. El versículo 17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca.
Era una jornada de 11 días para llegar a la tierra prometida, pero dice la Biblia que Dios, no Moisés, Dios no se los llevó por el camino corto, sino que Dios los llevó a rodear. ¿Y cómo es que Dios los lleva a rodear? A través del líder Moisés le dijo, tú no te vas a ir por el camino corto, te los vas a llevar por el camino largo. Y Dios tiene sus motivos y Dios tiene sus por qué. Dios no se los llevó porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan una vez más a Egipto. Ahora, decía, Dios da órdenes que no siempre son agradables. Cuando le dice a este general del ejército a través del profeta que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Oiga, hermano, pues si está el lago este tan limpio, está este otro lago, ¿y por qué quiere que me vaya y me zambulla al río ese sucio? Se mira todo enlamado, las aguas no se puede ni ver de tanta tierra, tanto cochinero que hay ahí. Y dice la Biblia que Dios le dijo que en ese río quería que se zambulliera. Entonces vamos mirando algo que nosotros debemos identificar. A un grupo de personas se los lleva por un camino que no es muy agradable, se los lleva a rodear. A otros les está pidiendo que se zambulla, no en el río más limpio, sino en el menos agradable. Pero no es Eliseo, no es Moisés, es Dios hablando a través de ellos. No era Moisés quien nos iba a libertar, era Dios que abría el mar, era Dios que enviaba el maná, era Dios que convertía el agua amarga en agua dulce, era Dios quien hacía descender la agua de la roca, era Dios quien le dio este milagro de sanidad al general. No es el profeta, no es Moisés, es Dios hablando a través de estas personas. El apóstol Pablo, un grande líder, también luchó con esto. El capítulo 2 del libro de Corintios. Segunda de Corintios, perdón, el capítulo 10. No sé si lo dije de esa manera, pero segunda de Corintios, el capítulo 10. Nos dice lo siguiente en el verso 7 al verso 11. El apóstol Pablo está hablando aquí, conocemos mucho sobre ese pasaje que dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Está hablando de personas que están argumentando en contra del apóstol, que se va él de una ciudad misionera donde él emprende, establece doctrina, deja lista la obra, y cuando él se va llega alguien y dice: bueno, pues las cosas pienso que no se deberían hacer así. Llega alguien con una mentalidad democrática y dice: yo pienso que lo que Pablo enseñó está mal. ¿Por qué no mejor le hacemos así? ¿Por qué no mejor le hacemos así? Y el apóstol Pablo comienza a hablar sobre derribar todo argumento, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. En otras palabras, en los principios del reino, no es Pablo hablando, es Dios hablando a través de Pablo. Y cuando estas personas quieren meter política, quieren meter todas estas cosas, no están haciéndolo en contra de Pablo, están haciéndolo en contra de Dios. Dice así, segunda de Corintios, el capítulo 10. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, fíjese bien, hablando de la autoridad espiritual, la cual el Señor nos dio, no el hombre, sino que Dios se la entregó al apóstol.
la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, dijo lo siguiente, porque a la verdad dicen. ¿Quién está diciendo estas cosas? A la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ahora, fíjese bien lo que está diciendo la gente. Mira, Pablo será muy bueno para escribir, pero cuando lo miras, no sé si usted ha mirado algunas imágenes de Pablo, se cree que Pablo era de una estatura corta y que era calvo. Entonces, corporalmente, cuando lo miraban, no lo miraban como un gran líder, aquella persona que se le mira bien el traje, aquella persona que lo mira a usted muy elocuente. Lo miraban y decían, las cartas que escribe estarán muy bien, pero en presencia, esta persona, o sea, ¿qué me va a enseñar perdone la expresión, pero qué me va a enseñar ese chaparrito a mí? ¿Qué me va a enseñar ese hombre? Por Dios, ni siquiera tiene postura. Entonces, tengamos mucho cuidado porque estamos metiéndonos con el hombre que Dios estableció y con el hombre que Dios puso como autoridad. Dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dice en versículo 10, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. El versículo 11 dice, esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Hay otro pasaje, si nos vamos adelantito ahí en el mismo libro, capítulo 11, versículo 6, dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en conocimiento, en todo y por todo os lo he demostrado. Oye, le decían, no tiene buena apariencia y es tosco en palabra. Y Pablo aquí está defendiéndose, pero soy sabio. Muchos hablaban de Apolos, y cuando miramos nosotros la carta a los Corintios, dice que la iglesia estaba dividida en 4 partidos. Algunos dicen ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. Y Apolo se conocía como un hombre muy elocuente. Entonces, está la gente midiendo aquí. Oh, pastor, pero ¿no has oído la unción que tiene ese pastor que sale en el video fulano de tal? Ha llegado a gente que me dice, no, cuando fulano habla, hasta los pelos se me paran. ¿Y qué si Dios escoge a alguien que no haga que se te paren los pelos? ¿Le vas a obedecer igual? ¿Es la emoción que estás buscando? ¿O es la unción? ¿Es realmente el llamado al hombre que Dios ha puesto, al líder, al hombre o la mujer que Dios ha puesto? Y decía, cuando Dios elegía, al mirar nosotros lo que decía Moisés, a David, a Jesús, a Eliseo, y puede la lista seguir y seguir. Estaba meditando en esta porción de la escritura cuando Acab y está Josafat mandan a hablar al profeta, y el rey dice, no, a ese profeta no lo traigas, porque siempre que habla trae malas noticias. Y dice la Biblia que cuando habló le dio una bofetada. Y a los profetas los mandaban a la cárcel. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la voz de Dios. Y en esta hora te digo, iglesia, tengamos mucho cuidado. Deja de cuestionar al profeta. Deja de juzgar al profeta y obedece. Dios da órdenes. Repito, Dios da órdenes que no siempre nos agradan. No nos agrada ir por el desierto, pero es ahí donde Dios nos manda a estar. Al nosotros mirar diferentes partes de la escritura, podemos mirar, por ejemplo, en el libro
en el libro de Éxodo, en el libro de Números, perdón, y vamos a mantenernos ahí en el capítulo 12, donde la gente decía, al no entender que es Dios quien da órdenes que en ocasiones no son agradables, que creen tener el derecho de cuestionar lo que Dios ha dicho y lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué es lo que te pide tu líder? ¿Qué es lo que te pide tu pastor? ¿Que ores más? ¿Que curses un discipulado? ¿Que leas más la palabra? ¿Que te pongas a servir en el ministerio? ¿Que pongas mano a la obra? ¿Que vivas en santidad? Ahora, quizás la estrategia que Dios le dio a tu pastor no te gusta, pero en esta hora te vuelvo a decir, deja de cuestionar al profeta y obedece. Deja de cuestionar al hombre de Dios y lleva a cabo la obra, la tarea, la misión que Dios ha puesto en su corazón. Por ejemplo, en nuestra iglesia, el ministerio, hemos hablado sobre lo importante de la mentoría. Una de las razones por las cuales la iglesia ha dejado de crecer, y yo no estoy hablando de crecer en número, donde es la iglesia popular, a la iglesia donde todos les gusta ir, es la iglesia del barrio, es la iglesia de la moda. Estoy hablando de una iglesia realmente que cuando hacen una reunión de oración, la mayoría está allí. Que cuando hacen un evangelismo, la mayoría está allí. Que cuando hacen un discipulado, la mayoría está ahí. Y no una iglesia que nada más cuenta con un pequeño grupo de personas que son los únicos que sirven, son los únicos que quieren orar, son los únicos que quieren llevar a cabo la obra. Decía, hemos hablado sobre la mentoría, sobre el reto de alcanzar almas para Cristo, sobre la importancia de discipularnos en la palabra, sobre lo importante que es crecer en el liderazgo. Y todo esto cuando uno como el pastor lo habla, no lo habla de la cuenta de uno, lo habla de parte de Dios. Y nuestra respuesta no debe ser, ay, me da vergüenza, ay, qué flojera, ay, ya va a salir con otra estrategia. Si Dios está hablando a través del hombre de Dios, nuestro trabajo es obedecer. Una vez más, nuestro trabajo es obedecer, acatar la orden que Dios está dando. Y quiero cerrar con esto, con el tercer punto. Tu trabajo es ser obediente. Lo voy a decir en inglés por si alguien no entendió. Your job is to be obedient. Tu trabajo es ser obediente. Decía, cuando hablamos del avance del reino de Dios, no tenemos tiempo para perder, no tenemos tiempo para entretener, no tenemos tiempo para la democracia. Necesitamos entender, nuestro trabajo es ser obedientes a la palabra de Dios. Este hombre leproso se quiere poner a jugar con el profeta y decir, ¿por qué no saliste? ¿Por qué no mejor me mandaste a otro río? Muriéndose en lepra. Y decía, vivimos en un tiempo, al mirar nosotros las noticias, hermanos, los daños que se están ocasionando en los negocios, las cosas y los efectos secundarios que va a tener esta pandemia, estas rayetas, todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo. La iglesia necesita despertar, necesita levantarse y darse de cuenta que es nuestro tiempo. It's our time, es nuestro tiempo. Pero ha de existir una iglesia que sabe escuchar la voz de Dios, que viene y se transmite a través del hombre, del profeta de Dios, y que podamos nosotros marchar hacia adelante y seguir lo que Dios nos habla, seguir lo que Dios tiene para su iglesia. Necesitamos, decía, entender los principios del reino, lo que es la autoridad espiritual. Dice la palabra, cuando nosotros miramos el libro de Génesis al principio de la escritura, dice la Biblia, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Esa semillita tan pequeña
que vino a traer el pecado a la humanidad, con que Dios dijo. Y esa palabra de cuestionar cómo se mira dentro de la iglesia. ¿A poco te dijo esto el líder? Y ya como que se le subieron los tacos, ya como que se está creyendo mucho, ya como que se está creyendo que tiene ciertos derechos. Y empieza uno a buscar todas las maneras de poder ignorar y de poder argumentar en contra de la palabra. Ya lo decía, Naamán leproso, dice, ¿por qué no salió este hombre a recibirme? ¿Por qué me envió este hombre al río Jordán? ¿Por qué no mejor me envió a este río limpio, a estos ríos de Damasco? No es como tú dices, es como Dios lo ordena, es como Dios lo dice. No es con las personas que tú quieres, es con las personas que Dios quiere. No es con las personas que son de tu agrado, es con las personas que son del agrado de Dios. No es con las palabras que te gustan, es con las palabras que Dios habla y con las que Dios dirige. Y nuestro trabajo es ser obedientes. Pero yo ¿por qué me voy a sujetar a tal líder? Yo sé más que él. Yo soy más espiritual, yo esto, yo aquello. No es por ahí. El libro de Números, el capítulo 12. Números, el capítulo 12. El versículo 2. Vamos a leerlo desde el verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahora, ¿quién es el líder de Israel? Moisés. ¿Quién es el profeta de Israel? Moisés. ¿Quién es el vocero de Dios? Moisés. ¿A quién escogió Dios para dirigir a la nación de Israel? Moisés. Bueno, pues surge que Moisés tomó una mujer cusita, una mujer morenita, una mujer negrita en color. No era judía. Y dentro de los ojos de los israelitas dijeron, ¡ja! Este hombre anda mal. Este hombre no está siguiendo la tradición. Y se sintieron con el derecho de decir, siempre que nosotros argumentamos contra la palabra de un líder, de un pastor o de un profeta. Ahora, quiero que tenga mucho cuidado con lo que va a escuchar en esta hora, porque yo no estoy hablando de que usted se mantenga en una iglesia donde se enseña la falsa doctrina. Yo no estoy hablando de que usted se mantenga en una iglesia que tolera lo que hablábamos en la iglesia de Apocalipsis, las obras de los Nicolaitas, que retienen las enseñanzas de Balaam y que enseñan como enseñaba esta mujer Jezabel. Yo no estoy hablando de eso. Si usted está en un lugar así donde el líder, la persona va en contra de la palabra de Dios, usted tiene que salir de ese lugar. Pero yo estoy hablando de aquellas cosas que el líder quiere evangelizar y usted dice, pero a mí no me gusta evangelizar en ese parque, yo no quiero ir a ese parque. Que el líder está poniendo una estrategia, usted dice, a mí no me gusta esa estrategia. Que el líder pone una dirección y simple y sencillamente es capricho, es necedad, porque no es mi idea, porque no me gusta, a quién puso, porque no me gusta, si supieras y conocieras al hermano pastor, y el pastor parece que está ciego o no mira o no se da cuenta. Tenga mucho cuidado, Aquí está esta gente diciendo, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y entre ellos dijeron,
solamente por Moisés ha hablado Jehová. En otras palabras, este hombre ni anda bien. ¿Será que solamente por él nos va a hablar Dios? Empezaron a cuestionar el hecho de que él era el vocero de Dios. ¿Por qué? Porque empezaron a mirar ciertas cosas que a ellos no les parecía. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿No ha hablado Jehová también por nosotros? Y noten lo que dice la escritura aquí. Ponga mucha atención, versículo 2, la última parte. Y lo oyó, dice la palabra, Jehová. Aquí están en una junta de cafecito. Esas juntas famosas de comer los taquitos del pastor. Tacos al pastor. Donde no miraste y no, ya miraste a quién puso de líder, ya miraste a quién hizo eso, ya miraste, o simple y sencillamente hablando de líder. Oye, le acaban de dar el ministerio y ya como que se le está subiendo, ¿no? ¿Sabes quién está en medio de esa conversación? Dice la Biblia que cuando está Aarón y María hablando, diciendo, ¿a poco nomás por Moisés habla Dios? Dice que lo oyó Jehová. Y el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso. No era menso, era manso. Manso es la mansedumbre. Tienes fuerza, tienes autoridad, tienes la habilidad de hacer cosas, pero te detienes. Era un hombre que tenía mansedumbre, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, los juntó y les dijo, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y llamó a María. ¿Qué nos está hablando Dios aquí? Estas son las reglas del reino, prestemos mucha atención. Y salieron ellos tres, entonces Jehová descendió en la nube y se puso a la puerta y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así dice a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. En otras palabras, no es esto lo que yo hago con Moisés, a quienes ustedes están cuestionando. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Es algo que tú no entiendes, persona que me escuchas. Cuando Dios elige, Dios habla, Dios transmite, Dios pone su carga, su visión en los hombres que Él ha llamado. Por eso es que el líder está loco por querer hacer la función y lo que Dios le llamó a hacer. Porque Dios ha hablado cara a cara. ¿Por qué pues no tuviste temor? Le dijo, de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y dice la palabra, y se fue. Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue. Entonces, tenían razón que había tomado una mujer cusita, sí, pero era para ellos juzgar, no. Miramos el otro asunto más adelante en el capítulo 16, porque cuando empieza este espíritu de cuestionamiento y cuando empieza este ámbito de estar nada más cuestionando al hombre que Dios ha puesto. Dice el versículo 13, capítulo 16 del libro de Números. Miramos la rebelión de Coré. Y nos dice así el versículo 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Le decían esto a Moisés.
El versículo 14 dice: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de entre estos hombres, no subiremos. En otras palabras, no te vamos a hacer caso, no te vamos a obedecer. Y la Biblia dice que se los tragó la tierra. ¿Usted cree que la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a avanzar si Dios le habla al profeta? El profeta habla y dice: vamos para allá, y la gente está ahí. Pero ¿por qué dijo esto? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no puso aquel? ¿Y por qué no puso a fulano? En el reino de Dios no hay democracia. Es un gobierno teocrático donde Dios habla y Dios establece. Decía, la iglesia más que nunca hoy ha de levantarse con poder y con fuerza. Pero si la iglesia va a avanzar porque es una iglesia que deja de cuestionar al profeta y obedece. Es una iglesia que deja de argumentar y obedece. Concluyo con esto: estamos viviendo en tiempos peligrosos. La iglesia debe discernir los tiempos. No son tiempos de estar tibios. No son tiempos para jugar a la iglesita. O estás adentro o estás afuera. Si estás adentro, métete de lleno. Acata la orden del líder y marcha hacia adelante. Naamán tenía una enfermedad terminal, una enfermedad vergonzosa, no tenía esperanza. Se acerca a Dios a través de su vocero y quiere poner los términos para recibir su milagro. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Había una acta de decretos que nos era contraria. Íbamos rumbo al infierno por una eternidad. Estábamos llenos de la lepra del pecado. No queramos decirle a Dios cómo haga las cosas, a quién Él debe escoger para liderarnos. Obedezcamos a la orden de los líderes que Dios ha puesto como autoridad. Aún las cosas pequeñas requieren de obediencia. Escúcheme bien. No es en el río de Habana, no es en el río de Farfar, es en el río que dice Dios. No es con el hombre o la mujer que te cae bien o te gusta. No es con el líder, es con el líder que estableció Dios. Obedezcamos, iglesia. Obedezcamos, iglesia. Si tu pastor te pide evangelizar, tu misión debe ser hacerlo lo más posible. Si tu pastor te pide ayunar, tu misión debe ser ponerte a ayunar inmediatamente. Si tu pastor te pide que te prepares teológicamente, hazlo. Si tu pastor te pide que ejerzas un ministerio, hazlo. Si tu pastor te dice predica el evangelio, no estés argumentando y diciendo es que no siento, es que esto y que no. Dios ha establecido sus profetas. Deja de cuestionar al profeta. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Padre, en esta hora, ayúdanos a entender y discernir tu palabra, que podamos nosotros, Señor, en nuestro tiempo leer cada uno de estos relatos. Y que pueda, Señor, tu pueblo entender que no soy yo hablando, no es mi deseo hablar. Señor, yo nunca deseé el pastorado. Fuiste tú quien nos llamaste y nos has puesto en posiciones donde nos has llamado, y Dios, y por más que corramos, no podemos, sino seguimos haciendo la obra y la labor que tú nos has llamado a hacer. Señor, que tu pueblo entienda que no es nuestro deseo, es tu deseo, es tu corazón, es tu estrategia que quieres establecer para poder nosotros alcanzar nuestra comunidad, para poder nosotros alcanzar nuestro valle, para alcanzar, Señor,
este condado para Cristo. Y que mientras tu iglesia entiende, mientras tu iglesia recibe la orden, podamos nosotros avanzar, podamos nosotros conquistar, ensanchar, Dios, nuestras tiendas, extender esas estacas, Dios, y que podamos lograr establecer tu reino. En el poderoso nombre de Jesús, háblanos, Dios, háblanos, danos oídos, Dios, que escuchen, que oigan lo que tu Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Ayuda, Espíritu Santo, a examinar nuestro corazón. Y que no seamos llaneros solitarios, que no seamos personas indomables, que no nos dejamos gobernar, sino que podamos ir en esa línea de autoridad sujetándonos al final de cuentas a ti a través de los líderes que has puesto por encima, Señor, y a cargo de cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Cierro con este pensamiento. Ahorita miramos un desastre a lo largo del mundo y sale y surge en las noticias alguna información que usted no la va a mirar muy popular, pero hay grupos que están financiando le llaman looting en inglés, donde están haciendo estos saqueos de negocios. Y están ellos con una agenda de crear un caos alrededor del país. Esta gente recibe la orden de sus líderes, donde les dicen, vamos a protestar, vamos a saquear los negocios. Y la gente no cuestiona para el mal, y miramos el desorden y el desastre que pasa alrededor del mundo. ¿Cuánto más cuando Dios nos está hablando y nos está diciendo que hagamos el bien? No perdamos el tiempo. Vivimos en tiempos peligrosos. Acatemos las órdenes que Dios ha hablado a través de los líderes y establezcamos el reino de Dios en nuestra ciudad, en nuestro valle, en nuestro país. Donde quiera que tú te encuentres, recibe la palabra de parte de Dios. Que el Señor te bendiga.